¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este 1 de marzo, año 2023, iniciando el mes de marzo. Lluvia de bendiciones para todos en este mes y éxitos para todos en sus apuestas. Y vamos a iniciar el día de hoy con la alegría. Les dije ayer al inicio del video y se lo recalqué nuevamente al final. Si no encuentran el video con los Player Props, vayan a la pestaña Comunidad, donde allí vamos a estar dejando nuestros picks para las proposiciones para los jugadores de la NBA. Y pues les dije que haríamos un gran esfuerzo y valió la pena, ya que le estuvimos dejando 5 proposiciones para 5 jugadores y tuvimos un total de 4 aciertos. Mírenlas aquí en la pantalla, por aquí. Desmond Bane, jugador de Memphis Grizzlies, el over 4.5 de rebotes, capturó un total de 5 rebotes. Paul George, jugador de Los Ángeles Clippers, el over 22.5 de puntos y tuvo un total de 25 puntos en la derrota ante Minnesota Timberwolves. Tyrese Haliburton, jugador de Indiana Pacers, necesitábamos un doble-doble. Simplemente hizo 32 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Jordan Poole, jugador de Golden State Warriors, teníamos el over 23.5, tuvo un total de 29 puntos en la victoria donde iniciaron perdiendo el primer cuarto ante Portland por diferencia de 14 puntos, dieron la vuelta de gran manera, regresaron al juego y se llevaron la victoria por una gran diferencia de 18 puntos. Así que ustedes cuando vean un equipo perdiendo por 10, 15 puntos, no lo den por perdido, porque miren el regreso que tuvo Golden State Warriors sin Stephen Curry. Bradley Beal era nuestro último pick, dejábamos el over 25.5, este jugador tuvo un total de 37 puntos frente a Atlanta Hawks, a quienes derrotaron. Entonces miren, 4 aciertos de 5 picks en nuestros Player Props. Para el día de hoy vamos a estar haciendo nuevamente lo mismo. No vamos a tener tiempo de hacerlo en video, tal vez ya para la próxima semana. Faltando pocas horas, 1 o media hora para el inicio de los juegos. Darse una vuelta por la pestaña Comunidad. Eso es aquí mismo en YouTube. Usted está viendo este video en la pestaña de videos. Busque la pestaña Comunidad y allí va a encontrar nuestros tickets. Pero el día de hoy vamos a estar dejando los Player Pro y vamos a estar dejando una combinación de 3 pronósticos, a ver si probamos suerte, estilo parlay, adicional a nuestros pronósticos que vamos a estar dejando en este video. Para el día de hoy 6 juegos en la NHL. Vamos a estar mañana con un total de 10. Queríamos que mañana se debería jugar con más fuerza. El día de hoy debería ser algo suave. Y pues en la NBA también tendremos juegos. Vamos con 3 pronósticos para la NHL y 3 pronósticos para la NBA. Vamos a iniciar con la NHL con el juego donde New York Rangers estará visitando a Philadelphia Flyers. Flyers tiene 7 derrotas en sus últimos 8 juegos en casa. El 17 de diciembre, Flyers en casa perdió ante Rangers 6-3. Philadelphia en casa 11 de victorias, 15 derrotas y Rangers es un gran visitante con 17 victorias y 7 derrotas. Vamos a indicar para este juego a New York Rangers a ganar. En nuestro segundo juego, Toronto Maple Leafs estará visitando a Edmonton Oilers. Toronto tiene 5 victorias en sus últimos 6 juegos. 5 victorias en sus últimos 6 juegos. Y Oilers tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos, a pesar de tener al que yo considero es la gran estrella en este momento de la NBA, como lo es Connor McDavid, quien es líder en puntos, líder en goles y líder en asistencias. Y el segundo ubicado en el ranking, en la lista en puntos, detrás de Connor McDavid, también es jugador de Edmonton Oilers, como lo es Leon Draisaitl. A pesar de tener estos dos jugadores que son primero y segundo en cuanto a puntos en toda la NHL, este equipo no funciona y tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. Toronto tiene 40 over en sus últimos 62 juegos en la ruta y Edmonton Oilers tiene 7 over en sus últimos 8 juegos de manera general. Y
como les digo, tiene a los dos líderes en cuanto a puntos, tiene al líder en cuanto a goles, al líder en asistencias. Este equipo pues, es la mejor ofensiva de toda la NHL con un promedio de goles anotados de 3.8. Vamos con el over de 6 goles como pronóstico para este juego. En nuestro tercer pick para la NHL vamos al juego donde los Huracanes de Carolina estarán enfrentando a Vegas Golden Knights. Carolina tiene un promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos de 4 y su defensa tiene un promedio de 1.4. Tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos. En casa, en la temporada Vegas Golden Knights tiene 18 victorias y 13 derrotas, pero el récord de Carolina en la ruta es muchísimo mejor. 18 victorias y 4 derrotas y su defensa es la segunda mejor defensa de la liga con un promedio de goles en contra de 2.57. Nuestro pronóstico es con el visitante Huracanes de Carolina a ganar y con eso pasamos a los pronósticos para la NBA y les vuelvo a recordar al final, faltando pocas horas para el inicio de los juegos de la NBA, visitar nuestra pestaña comunidad donde vamos a estar dejando nuevamente los Player Pro, esperando tener el mismo éxito de ayer. Recuerden no combinarlos todos, jugar 2 o 3. Creo que con 2 sería suficiente. Quien pueda jugar uno, ustedes saben que siempre lo voy a estar felicitando. Y también recuerden escribirnos a nuestro número de WhatsApp para nuestra suscripción VIP, 30 días por tan solo $10. Phoenix Suns, con el regreso de Kevin Durant o con el estreno, con el debut para ellos, estará enfrentando a Charlotte Hornets, quienes pierden por el resto de la temporada a LaMelo Ball. Lonzo Ball es el hermano, jugador de Chicago Bulls. El 24 de enero, Phoenix Suns derrotó a Charlotte 128-97. Tiene 6 victorias en sus últimos 10 juegos y Charlotte tiene 5 victorias de manera consecutiva. Pero en esas 5 victorias estuvo presente LaMelo Ball, que es su gran estrella. Sin este jugador, pues que su base, su armador, creemos que su ofensiva no va a funcionar de la misma manera. Y Phoenix, con el debut de Kevin Durant, que es un gran anotador, pues aumenta su poder ofensivo. Vamos entonces con Phoenix Suns -6 a cubrir un handicap -6. Compramos 4 puntos para ellos. Sixers de Filadelfia estará visitando a Miami Heat. Este juego se efectuó hace poco en Filadelfia. Allí Filadelfia perdió 99-101. El último tiro lo tuvo Jay Harden. Falló el lanzamiento de 3. El juego estuvo interesante, la verdad me lo estuve viendo hasta el final. Creemos que Sixers tiene mejor juego en esta última etapa de la temporada. Miami tenía una cadena de derrotas hasta el juego con Sixers, como de 4 o 5 derrotas, al punto de que tiene solamente 4 victorias en sus últimos 10 juegos. Y Sixers tiene 6 victorias en sus últimos 10 y tiene mejor defensa Sixers que Miami. Creeríamos hoy que Sixers debería llevarse la victoria. Quien no pueda comprar puntos, pues va a encontrar a Miami favorito de -1. Puede colocar a Sixers. Miren las opciones que le voy a dar. Puede colocar a Sixers a ganar o puede colocarlo cubriendo el handicap a -1. O la mejor opción, ustedes saben que siempre comprar puntos, puede comprar 4 puntos, coloca a Sixers +5, que la cuota es 1.50 o -200. Por eso no se va a enredar usted. El pronóstico entonces oficial es Sixers +5. Pero si usted no lo puede comprar o no quiere, simplemente colóquele +1 o a ganar. Y en el último juego para la NBA, Pelican estará visitando a Portland Trail Blazers. Portland tiene 7 over en sus últimos 10 juegos. Viene de perder ayer ante Golden State Warriors, el juego que ganaba por 14 puntos al final del primer cuarto. Ambos equipos tienen 4 victorias en los últimos 10 juegos, no andan muy bien. New Orleans tiene 19 over en sus 31 juegos en la ruta de esta temporada y Portland tiene 18 over en sus 31 juegos como equipo local, como home club. Vamos a indicar para este juego el over 232.5, que es el over indicado por las casas de apuestas, por las páginas de apuestas. Si es que no vamos a comprar puntos para este over, vamos a dejarlo así tal cual, vamos a tratar de superarlo. Y recuerden nuevamente visitar la pestaña comunidad para
encontrar los player prop y también vamos a estar dejando un parlay de 3 pronósticos. Pues no siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.